Contacto Informativo presenta La Entrevista. Ya estamos de regreso con nuestro colaborador semanal, Martín Beltrán, que nos trae un tema muy importante. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Y claro, definitivamente, el día de hoy comentaremos acerca de la cultura de legalidad de nuestro país, es decir, qué tanto cumplimos la ley los mexicanos, tanto la sociedad como las autoridades, los órganos de gobierno. Y en ese sentido, pues debo comentarles que existe una organización internacional que se denomina Global World Justice Project, que mide diversos indicadores dentro de 126 países del mundo para determinar qué tanto nivel de cultura de legalidad se tiene dentro de cada uno de ellos. Y en ese sentido, se acaba de publicar recientemente el llamado Índice de Estado de Derecho 2019, y pues los resultados arrojan desgraciadamente situaciones pues no muy favorables para nuestro país, para México. Podemos comentar que de todos los indicadores que se miden, que los comentaré en un momento, México obtiene ya en total, en promedio de los 126 países, el lugar 99. Estamos casi en el número 100 y, por cierto, el número 100, ya para entrar prácticamente a casi los últimos lugares, le sigue Togo, que es un país africano que se encuentra evidentemente en una situación de dificultades, de crisis, de guerras civiles, etcétera. Así que pareciera que estamos en una condición por el estilo o similar. Y bueno, en ese sentido, de los países evaluados, que son 126, en América Latina, en nuestro continente latinoamericano, en la parte que digamos culturalmente nos corresponde por tradición, etcétera, únicamente 4 países están más abajo que México, que en este caso sería Nicaragua en el lugar 114, Honduras en el 115, Bolivia en el 119, y en el último lugar, no solo de América Latina, de hecho de todo el índice mundial, se encuentra Venezuela, que sabemos en las dificultades y situaciones que se están viviendo, violaciones a derechos humanos, concentración del poder gubernamental en el titular del Ejecutivo, Nicolás Maduro. Prácticamente el último país de esta medición en el índice es un país latinoamericano, concretamente Venezuela. Pero nosotros pues estamos en el lugar 99. Realmente es una situación poco favorable que refleja precisamente las grandes problemáticas que tenemos. En ese sentido les diré, de hecho, por ejemplo, los países que se encuentran en primer lugar son los siguientes, así de primero hacia el quinto lugar. Dinamarca es el primer lugar en ese índice de cumplimiento de la ley o del Estado de Derecho. Dinamarca en primer lugar, Noruega en segundo lugar, Finlandia, Suecia y en quinto lugar Holanda, o llamados Países Bajos. Y los factores que se miden en este índice de Estado de Derecho son los siguientes, e incluso al comentar cada factor me permitiré decir, porque creo que eso refleja cuál es la situación de cada aspecto, en el caso específico de México, el lugar que ocupa México en cada uno de sus factores dentro de ese grupo de 126 países. El primer elemento que se mide es los límites al poder gubernamental, es decir, qué tanto existen realmente controles sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, o si cada poder hace lo que quiere y específicamente cierto poder en el que tradicionalmente se concentra el poder, como en México sucede con el poder ejecutivo, generalmente con el presidente de la República. Creo que vivimos todavía una cuestión tradicional que todavía se dice popularmente cuando alguien pregunta: a ver, pues si el señor presidente pregunta cuál es la hora y él dice que son las 5 de la tarde, aunque apenas es la mañana, pues sí, señor presidente, lo que usted diga. Definitivamente es un gran problema que tenemos arrastrando todavía. Y en este tema de límites al poder gubernamental ocupamos el lugar 84. El siguiente factor que se mide es la ausencia de corrupción, y esto lo remarco porque en ausencia de corrupción estamos en el lugar 117, casi en el último lugar.
117 de 126, pues sabemos que el problema de la corrupción es un mal muy fuerte que tenemos en nuestro país. Actualmente estamos viviendo varios procesos en el que están sujetos a investigación penal funcionarios de recientes administraciones en varios casos de corrupción. Es un gran problema en nuestro país. Estamos allí en el lugar 117. Otro factor que se mide es gobierno abierto. ¿Qué tanto el gobierno, los órganos del poder están abiertos a la sociedad? En ese lugar no estamos tan mal, andamos en el lugar 35 de un gobierno pues un poco más cercano a la gente, a las necesidades, a las demandas de la población. Otro factor que se mide es el de respeto a los derechos fundamentales, y allí nuevamente bajamos desafortunadamente, es decir, la sistemática violación a derechos humanos es un gran problema también en nuestro país. Ahí estamos en el lugar 73, estamos más arriba de la mitad en la parte negativa. Y luego otro factor que también es preocupante, que es parte de la medición, es el entorno de orden y seguridad, el orden y la seguridad. Ahí estamos en el lugar 117, nuevamente, es decir, vemos por ahí que dos de los factores, uno que ya mencioné, la ausencia de corrupción y el orden y seguridad, casualmente estamos en el mismo lugar 117 de 126 países. Otro tema o factor que se mide es el cumplimiento regulatorio, es decir, qué tanto se cumplen las normas, los trámites para realizar actividades por parte de la sociedad, etcétera, y allí estamos en el lugar 87, pues tampoco es muy bueno que digamos. Exactamente. O nuevamente, y los siguientes dos factores son justicia civil, es decir, qué tanto se imparte justicia por los tribunales a los particulares de manera digamos, imparcial, abierta, libre. Ahí estamos en el lugar 113. Realmente también es un lugar muy negativo en la impartición de la justicia. Y justicia penal, la problemática que se deriva, claro, de las propias cuestiones de orden y seguridad. En justicia penal estamos en el lugar 115. Precisamente todo esto, son 8 factores los que acabo de mencionar, los que se miden en este índice de Estado de Derecho o de cumplimiento de la ley, y todo el promedio nos da que estamos colocados en el lugar 99 de 126 países que son medidos por esta organización internacional. Y todavía incluso a nivel interno, este índice de Estado de Derecho se mide por país, y por ejemplo en el caso de los estados de la República Mexicana, los que se han considerado con un mayor índice de cumplimiento de la ley o de Estado de Derecho, en el orden son en primer lugar Yucatán, y creo que siempre sorprende y creo este que tipo de hemos rankings. Exactamente, y me parece que hemos estado de alguna manera informados en distintos momentos de cierta situación relativamente de tranquilidad, de paz, de estabilidad en el caso de Yucatán, por ejemplo. Exactamente, Mérida es una de las ciudades, por ejemplo, en las que mejor se puede vivir a nivel mundial. A nivel incluso mundial, exactamente. Y en el caso interno, pues este índice, la medición resulta que pues precisamente arroja que Yucatán es el estado en donde mayormente existe una mayor cultura de legalidad, de orden, de seguridad, de cumplimiento de la ley, etcétera. En segundo lugar está Aguascalientes. Sorprende un poco, pero bueno, ahí está en tercer lugar Zacatecas, porque últimamente pues, hemos sabido de diversas problemáticas, precisamente en materia, por ejemplo, de inseguridad, etcétera, pero ahí está en tercer lugar Zacatecas, en cuarto lugar Campeche, Querétaro, Coahuila, Baja California e Hidalgo. Son, digamos, los primeros lugares al interior del país. Y de alguna manera los estados más problemáticos en ciertos factores, por ejemplo, Baja California Sur se encuentra muy bajo en cuanto a los límites al poder gubernamental. No hay límites prácticamente, y el gobernador del estado literalmente tiene concentrado el poder, el control absoluto sobre los demás poderes. Y otro tema es la justicia civil, es decir, la impartición de la justicia. Prácticamente se puede decir de alguna manera que la justicia se imparte al mejor postor, simple y sencillamente. Es muy lamentable, pero triste. Pues así está la situación. Y es interesante ver que en la encuesta que se realiza, cuando se le pregunta a la gente cuáles son las 3 palabras que mayormente relacionan con la idea de Estado de Derecho, la mayoría de las personas en distintos lugares del país habla de
el concepto de derechos, respeto y justicia. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes predomina otros conceptos como justicia, igualdad y libertad. Significa pues que cada quien percibe de distinta manera la cuestión del cumplimiento de la ley o del Estado de Derecho. Esa es la situación que vivimos y pues realmente creo que hay mucho por hacer, tanto por la sociedad como evidentemente por los gobernantes. Oiga, doctor, ¿y San Luis Potosí? San Luis Potosí está en un lugar intermedio. Intermedio. Está en un lugar medio. O sea, ahí en va esa más o menos y hacia abajo. Ahí va más o menos. Ahí va más o menos. Más o menos bien, más o menos mal. Pero bueno, pues ese es el gran reto, la gran tarea que tenemos para trabajar todos los sectores. Principalmente, evidentemente, los diversos órganos de gobierno, organismos autónomos, cada uno en el tema que le toca atender, y la propia sociedad. La propia sociedad es muy importante el cumplimiento de la ley cuando viene desde la propia sociedad. Claro. Y en ese sentido sabemos que como mexicanos, y en este caso específicamente como potosinos, muchas veces simplemente tratamos de evadir la ley, a veces hasta en temas muy sencillos. Que si vamos circulando a doble carril, que si nos estacionamos donde queremos, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones pues realmente son aspectos cotidianos que en su momento, si realmente asumiésemos una actitud de cumplimiento de cualquier reglamento, de cualquier ordenamiento jurídico, pues la vida en general sería diferente y evidentemente el orden y la armonía pues sería algo que se pudiese dar de una forma más segura, más tranquila, más natural, y en ese sentido pues evidentemente también es muy importante la propia actuación de las autoridades, cada una en el ámbito de facultades que la ley le señala. Exactamente, porque los países que están en primeros lugares, bueno, pues son países donde sus sociedades son muy avanzadas, en donde empecemos por algo tan sencillo como es la basura. Exacto. Ahí no tienen este problema de ellos reciclan, ellos Exacto. están haciendo toda esta cultura, o sea, son países en donde de verdad están haciendo las cosas bien, donde bueno, hay una empatía. Simplemente exactamente, en este tema, por ejemplo, que mencionas del manejo de la basura. Recientemente hemos tenido la información de que Suecia, por ejemplo, y que por cierto es uno de los países que está en los primeros lugares de cumplimiento de la ley o del Estado de Derecho, Suecia recicla toda su basura, pero la gente está acostumbrada a ordenarla cuando ponen la basura en los contenedores, la ordenan de acuerdo al tipo. Origen, ¿no? Exactamente. Y Suecia incluso es una situación curiosa de alguna manera. Suecia incluso ha llegado recientemente a importar basura porque la procesa para generar energía. Exactamente. Pero sus ciudadanos aportan. Desde ahí ellos empiezan. Desde ahí empieza precisamente el avance en todos los ámbitos de la vida. Y aquí mientras todavía vemos pasar por los puentes y gente que está tirando la basura. Totalmente. Vergonzoso totalmente. Muchísimas Exacto. gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, muy amables. Y bueno, pues hay temas que es importante reflexionar y tratar de cambiar nuestras actitudes. Pues bueno, ahí está la información y pues como lo mencionamos, hay que trabajar también desde nosotros para que las cosas también vayan mejorando. Y bueno, nosotros vamos a un corte y nos vamos con más a Contacto Informativo. La entrevista.